Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí por Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre el nuevo escenario internacional marcado por un orden geopolítico distinto y que justamente, entre otras cosas, hablaremos de la transformación del comercio mundial, del debilitamiento de ciertos organismos internacionales, el aumento de los conflictos armados y una creciente tensión entre las mayores potencias, Estados Unidos, China, Rusia, entre otras cosas. Y todo esto, en ese contexto, la pregunta también es, ¿y Chile? ¿Cuál es el desafío? ¿Debe revisar y redefinir de manera estratégica su política exterior? Para profundizar en estos temas, me acompañan tres invitados con vasta experiencia en temas de relaciones internacionales, entre otras cosas. Primero aquí, José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, ex canciller, ex ministro del Interior, ex secretario general de las Relaciones de la OEA, entre tantos otros títulos que recién veíamos. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, muchas gracias. Alfonso Silva, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, ex embajador de Chile en Estados Unidos, entre tantos otros títulos. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Y Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, también muchos otros ministerios y actual director, que lo más importante, del Centro de Estudios de Política Internacional, CEPI, de la Universidad Central. Como ustedes saben, Con Diálogos Distintos es un programa eminentemente humano, respetuoso, desde la legítima diferencia. Y por eso nos gusta partir con conocer un poco más a nuestros invitados, que tienen muchos títulos, pero saber un poco más de su vida, de sus cosas que hacen en los momentos de relajo que deben tener muy poco. Partamos contigo, Edgardo. ¿Qué nos puedes contar de tu vida un poco más personal, aficiones, lo que tú quieras contarnos? Bueno, si uno tuviera que elegir aficiones, yo diría la deportiva. Soy muy hincha de un club deportivo como la Universidad de Chile. Bueno, ahí en muchas ocasiones hemos compartido con José Miguel esta actividad, pero ahora también los nietos, que todos los hombres, todos salieron aficionados al fútbol. Desgraciadamente juegan por una escuela de fútbol que no es de la Universidad de Chile, pero tanto Martín como Vicente como Manuel, porque me dijeron la otra vez no nos nombraste, ahora yo los nombro, son buenos deportistas, son, diría para su edad, futbolistas destacados, y la niñita, doña Isidora, tiene, yo creo, más tendencia al arte y le gusta bailar, le gusta cantar y por lo tanto también en eso hay que acompañarla con mucho gusto además. Gracias por compartir esa parte de tu vida. Y Alfonso Silva, ¿qué nos puedes compartir? No, mira, yo en realidad no tengo un hobby en particular que sea demasiado destacado, pero si hay algo que me enseñó esta función diplomática es que pese a lo que la gente cree tiene momentos tensos. Y lo que hacía yo para relajarme era cocinar. Y desde entonces sigo cocinando. Y lo he pasado bien. Y también como Edgardo dedicado a los nietos. No los voy a nombrar porque son 11 con care 12. Y eso ya tomaría mucho rato el programa. Bueno, senador José Miguel Insulza, ¿qué nos cuenta? Primera vez en el programa. Yo puedo contar sobre todo cosas similares. En primer lugar, mi familia, en realidad, yo soy al revés de Edgardo. Yo tengo, contando mis nietas y las nietas de mi hermano que falleció ya, tengo 8 mujeres y un hombre. Y el hombre es el último, el más pequeño además, así que... Y la verdad es que son, lo que me maravilla siempre más es verlas a ellas como son cada una distinta, cada una personalidad distinta, que es una cosa que es muy importante de caracterizar en este tiempo en que para mí por lo menos el tema de la igualdad de género es probablemente el gran fenómeno de nuestro tiempo. Fuera de eso podría decir que soy también de hincha de la Universidad de Chile desde hace muchos años, en concreto desde 1959, en que la U salió campeón por segunda vez en su historia, y la he seguido desde entonces. Pues, ahora, salvo cuando he vivido fuera, porque la otra característica mía es que yo he vivido casi la mitad de mi tiempo, de mi edad adulta, pasado los 25 años, digamos, lo he vivido en el exterior.
En 59 estaba partiendo el Ballet Azul. Por lo tanto, Bueno, era aquí un momento de mucha lo hemos conocido un poco más. positividad, ¿no? Y veo que todos han hablado un poco de sus nietas, nietos. Yo antes decir que hace 3 semanas que soy por primera vez abuelo o tata, así que estoy también muy muy bien. contento. Felicitaciones. Así que Sí. algo tenemos en común, tengo una, pero recién partiendo. Bueno, y gracias por compartirnos un poco de su vida personal. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta con Diálogos Distintos. Y bueno, antes que nada, saludar a uno de nuestros patrocinadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre el nuevo escenario geopolítico y cómo Chile debe enfrentar de manera estratégica este mundo más incierto. Para esto me acompañan 3 grandes invitados: el senador José Miguel Insulza y también ex canciller, Alfonso Silva, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex embajador de Chile en Estados Unidos, y Edgardo Riveros, también ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central. Solamente un pequeño contexto. Según el índice de paz global 2025, hoy se registran 59 conflictos armados activos, la cifra más alta después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania se extiende por más de 3 años, afectando especialmente a Europa y, según también algunos, fortaleciendo o revitalizando la OTAN. En Medio Oriente, el reciente conflicto entre Israel e Irán, sumado a la devastadora guerra en Gaza, sigue amenazando cada día con más fuerza la estabilidad de la región. En este escenario, para muchos, los organismos internacionales, especialmente la ONU, han sido incapaces de responder de manera eficaz a lo que está ocurriendo. Y por otra parte, el orden económico global, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales o multilaterales, se ha ido reconfigurando, especialmente a partir de la política proteccionista del presidente Trump y también de la reactivación de otras alianzas globales, como por ejemplo el BRICS. Y ahora quisiera partir preguntándole, ¿cuál es la mirada del actual escenario geopolítico mundial y si consideran que se está reconfigurando un nuevo equilibrio del poder global? Yo creo más bien que lo que marca el escenario mundial hoy día es la incertidumbre. La verdad es que hace no tantos años, no hace medio siglo todavía, cuando terminó la Guerra Fría, todos partíamos de la base que se iniciaba un periodo nuevo en que los pueblos, en la mayor parte de los estados, o todos partían. Se configuraba un estado en que puros estados que compartían una visión del mercado, que querían una cierta integración de todo el mercado global, iban a seguir los que iban a mandar a manejar este mundo. Y sobre todo se ponía Estados Unidos. Cuando cuando terminó la Guerra Fría, se hablaba de un sistema unipolar. Y la verdad es que no solamente Estados Unidos creía eso, sino lo creía la mayor parte de la gente en este mundo. Fíjate, nosotros fuimos a la Cumbre de las Américas con el presidente Frei a fines del año 94, y ahí llegamos todos, nadie preguntó si venía uno, si venía el otro, si los demás, allá todos íbamos a juntarnos con el que era el presidente del principal país del mundo. Yo en esa época era bastante escéptico, dije que una vez que los conflictos iban a venir tarde o temprano, y algún amigo que no voy a nombrar, por cierto, dijo que yo era un viudo de la Guerra Fría, y yo de alguna manera lo soy. O sea, yo creo sinceramente que no existe hoy día un orden mundial capaz de manejar los conflictos como existía en aquellos años, más allá de quien lo hacía, y eso motivó la cantidad de conflictos que hoy día existen en el mundo. Y la verdad es que, como se dice ahí, 59 casos, pero los más graves los hemos ido viendo en los últimos años, Ucrania, Gaza, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo lo más notable es que de pronto se produce el conflicto donde nadie imaginaba o sea, sabía que existía un problema,
Pero se agarran a tiro los pakistaníes con la India, ya es una cosa rara, porque se supone que eso no está destinado a ocurrir. Y porque hoy día, entonces, el escenario es incierto y con muchos escenarios distintos en el mundo, y por lo tanto es difícil que se configure allí, como se configuró en los tiempos de la Guerra Fría, uno o dos hegemonías sobre determinadas partes del mundo, ¿no? Y a partir de entonces yo creo que los organismos internacionales que se crearon reconociendo esa realidad se han hecho chicos, ya se han hecho imposibles, y realmente estamos en un mundo tremendamente desordenado. Ricardo Riveros, ¿qué nos cuenta tu mirada? Mira, yo pienso que efectivamente estamos frente a un escenario de crisis porque el orden internacional de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se creó sobre la base de determinados principios y determinadas reglas. No exento, por supuesto, no exento de conflictos, de tensiones, pero había un conjunto de principios y reglas que eran los referentes en la construcción del orden internacional. Pero las reglas internacionales dependen de la voluntad de los estados para crearlas y luego también responsablemente para cumplirlas. Y en el escenario actual, quienes representan a los estados, quienes tienen el poder de los estados, observamos que hay un conjunto de personas que han llegado a esas posiciones de poder que no asumen ni respetan estos principios y estas reglas. Y ciertamente eso ha generado una gran tensión. Porque si uno observa lo que ocurre en Ucrania, evidentemente que allí se rompieron reglas y principios básicos, esenciales, para poder establecer elementos de paz en el mundo, porque la agresión de un territorio, de un Estado, está al margen de cualquier norma de derecho internacional. Lo que ocurre en Gaza, por cierto que lo ocurrido con la acción de Hamás es brutal, rechazable absolutamente, nadie con un sentido de convivencia puede avalar una acción como esa, pero la acción de represalia que después sigue no puede ser considerada legítima defensa, porque eso también son actos de agresión, y vemos lo que está ocurriendo en Gaza con más de 55.000 personas que mueren. Lo que ocurrió entre Irán e Israel también, acciones y reacciones de represalia, todo eso es al margen de esas reglas y principios. Lo grave es que también esto ha alcanzado la principal potencia mundial, porque tampoco el presidente Trump es una persona que esté apegado a reglas y principios. Y eso lo lleva al mundo no solo bélico, sino que también en ámbito económico. Y eso es lo que genera lo que, a mi juicio, es el punto de partida de lo señalado por José Miguel. Un cuadro de incertidumbre mundial con elementos muy complejos, porque además personas con pensamiento radicalizado han logrado tener un gran poder en la escena mundial. Y como digo, el derecho internacional se construye sobre la base de la voluntad de los estados. Entonces, cuando se habla de la crisis del multilateralismo, no se puede hablar en tercera persona, sino que cómo están contribuyendo algunos estados a esa crisis. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Alfonso Silva, tu visión. Mira, yo creo que efectivamente concuerdo con lo que se ha dicho acá por el senador Insulza y por Edgardo, en el sentido de que efectivamente hay una etapa hoy día de crisis, lo que hace que el orden internacional esté hacia una transición que no sabemos cuál es todavía, es indefinida. O sea, y ahí viene la incertidumbre. Pero yo quisiera ir un poco más a cómo se ha configurado esto. O sea, después de la Pax Americana que mencionaba José Miguel Insulza, en que aparece como un unipolar, un mundo manejado por Estados Unidos, viene una serie de situaciones complejas que van disminuyendo esa situación. Por ejemplo, en el Medio Oriente se interviene sin ninguna racionalidad, sin ninguna realidad, en Irak, sobre la base de fundamentos espurios, y se genera ahí un foco complejo en que se cae una situación de equilibrio, por poco porque nos gustara o no
el gobierno de Saddam Hussein, había un equilibrio interno que mantenía ese país más o menos ordenado. Luego viene, de nuevo, no quiero defender la causa, pero viene la situación de Libia, en donde de nuevo se repite una situación igual, en la que se ataca a un país que estaba ordenado por un dictador, pero que por lo menos estaba empezando a cumplir, después de haber sido un terrorista agresivo, a cumplir normas internacionales. Y hoy día tenemos que está completamente destruido el país. Después tenemos la situación de Afganistán, en donde hace pocos años atrás tiene que huir Estados Unidos de ahí en una forma desordenada, vuelven los talibanes. O sea, hay una situación en la que en que no hay una capacidad de manejar las realidades de las crisis en el mundo. Y luego tú tienes la situación de Ucrania. Ucrania hoy día es una tragedia, pero hay una relación directa con la invasión inicial de Crimea. O sea, si el mundo no reaccionó a la invasión de Crimea, Estados Unidos dijo que esto era parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos. En consecuencia, no hubo una respuesta. Obviamente Putin se sintió hoy día capacitado y libre de poder invadir el Donbass. Entonces, hay una crisis que genera hoy día una realidad en la que luego viene el crecimiento de China, el nombramiento de Xi Jinping, donde trata China de tener su propia esfera de influencia y generar una situación en la que desafía la hegemonía norteamericana. Entonces, tenemos toda una serie de situaciones que van configurando el cuadro actual, y ahora se agrega, ¿no es cierto?, un gobierno en los Estados Unidos que para consolidar su hegemonía, recuperar su poder militar económico, ha tomado una serie de medidas, también de nuevo complejas, por emplear un término suave, que nos están afectando a todos y están afectando al mundo, que se agrega a la crisis de los organismos multilaterales y se agrega también a la incapacidad que hemos tenido de manejar las crisis que hoy día existen. José Miguel Insulza, tú dijiste recién que al final estamos en un mundo incierto. Entonces, pero otros hablan de un nuevo orden mundial. Es más incierto que hay un nuevo orden mundial, y en este contexto las organizaciones que antes daban vida a partir de la Segunda Guerra Mundial supuestamente ya no están dando respuesta. ¿Tú ves también en esto si hay un nuevo orden mundial o no, y si hay un espacio para una gobernanza global más colaborativa o distinta hacia futuro? Bueno, mira, en realidad el orden, los organismos internacionales que existen hoy día son los que fueron creados a partir de la Segunda Guerra Mundial. Algunos antes, incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados un año antes de la guerra. Estados Unidos, como nación en ese momento que iba a gobernar el mundo, fue suficientemente hábil como para crear la organización económica antes de la política. Pero fueron creados como organizaciones de estados. O sea, yo creo que la gran debilidad del sistema internacional es que está compuesto por 193 estados independientes, los cuales pueden estar reunidos en una organización, pero esa organización no está por encima. Está por encima el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con las 5 grandes potencias del momento en que fue creada, en que China cambió por la China que está, no es la misma de antes, pero el resto, pero ese es el único organismo supranacional que existe, realmente, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está compuesto por las 5 grandes potencias, que ni siquiera dan cuenta de la existencia de otras potencias o de otras regiones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que realmente sí estamos el sistema internacional ha quedado chico, pero ha quedado chico para las catástrofes de hoy día, no para las que existieron antes, porque antes de alguna manera todo, sí, Guerra Fría, todo ese tipo de cosas, pero por lo menos se logró controlar un conjunto de problemas y de conflictos que se recuerda poco. Hubo el bloqueo de Berlín, pero al mismo tiempo a nadie se le ocurrió que fuera a caer una bomba sobre Berlín. Hubo conflictos como el conflicto de Vietnam, que se salió de alguna manera ya del peso de ser un conflicto puramente internacional para meterse en el corazón de los Estados Unidos, pero finalmente el sistema, con todos sus defectos, como la Pax Romana, que había muchas guerras en el periodo de la Pax Romana, de alguna manera funcionó. Lo que pasa es que hoy día ese sistema no puede funcionar por una razón bien simple, porque el país que lo creó no lo puede ver. Esa es la realidad. O sea, Estados Unidos fue, querámoslo o no,
Ahí hay un famoso libro llamado Presente en la Creación, del que fue subsecretario del Departamento de Estado. Y la verdad es que fue creado fundamentalmente con las concesiones del caso. La Unión Soviética tenía 3 miembros de la Asamblea General, le reconocieron, para esos efectos, le reconocieron a Bielorrusia y a Ucrania condición de Estado. Tenían los vetos, además de la Unión Soviética, a su favor. De alguna manera se manejó, pero fue creado por Estados Unidos. Y resulta que el presidente Trump no cree en el sistema internacional, pues. Pues él cree que el sistema internacional para lo que sirvió fue para que Estados Unidos tuviera que pagar las cuentas. Lo cual, dicho sea de paso, en un país hegemónico es algo que se espera que de alguna manera Estados Unidos contribuya en ese tipo de cosas. Pero esta idea es decir, el cambio que ocurrió en este tiempo, que yo llamo el cambio de una hegemonía por una primacía, que es el de un país que gobierna, que quiere gobernar el sistema, pero al mismo tiempo quiere darle órdenes al sistema en beneficio de sí mismo. Y eso creo que es lo que hoy día está, que no está considerado en el internacionalismo antiguo, y probablemente no vayamos a salir de este asunto demasiado pronto. Mi opinión es que este mundo va a estar mucho más ligado a conflictos regionales y a organizaciones regionales, incluso en la cual desgraciadamente América Latina ya no tiene ningún organismo que la represente. Sí. En ese contexto, Edgardo, ¿tú compartes un poco la visión y crees que también vamos a llegar a organismos más regionales que globales? Yo creo que sí, no solo organismos, sino que también otras instancias de diálogo, las cumbres. De alguna manera las cumbres han venido a reemplazar la necesidad de tener orgánicas que generen diálogo, posibilidades de enfrentar problemas concretos en los cuales es imposible, si se quiere ser eficiente, que los estados puedan actuar de manera individual, ¿no? Todos los problemas que el mundo tiene hoy día, cambio climático, los temas migratorios, la situación de la seguridad digital, todos son temas que es imposible que los estados puedan enfrentarlo de manera individual. Necesitan tener institucionalidad orgánica, diálogo, cooperación, la pandemia misma. Son todos desafíos porque el mundo es global. Las capacidades de comunicación que existen exigen aquello. Pero tiene mucha razón José Miguel cuando dice, bueno, si la potencia que tuvo incidencia fundamental en la creación de la instancia multilateral más importante, que es Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, ahí está el origen, ¿no? La Carta de San Francisco, nosotros los pueblos del mundo, no solo los estados. Bueno, si esa noción es debilitada por uno de los más gravitantes poderes que existen en el mundo, es muy complejo, y además con instrumentos tan increíbles como negar financiamiento, retirarse de la Organización Mundial de la Salud en época en las cuales el tema de la salud está tan presente. Es muy complejo. Se habla de la crisis de las Naciones Unidas, pero la crisis de las Naciones Unidas es un sistema mucho más allá de lo que es la crisis que sí está viviendo el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin lugar a duda, que está en crisis porque no puede actuar en momentos en que es necesario que actúe. Porque hay 5 estados que tienen derecho a veto. Y algunas veces lo utiliza Rusia actualmente ante la Unión Soviética, otras veces Estados Unidos. Algunas veces acompañado por otros miembros, otras veces no. Pero paralizan el accionar del Consejo de Seguridad, cuya misión es precisamente actuar en problemas de paz y seguridad internacionales. Hoy día son 193 estados. Cuando se creó Naciones Unidas fueron 51 porque Polonia entró días después. De lo cual es un tercio de los latinoamericanos. De lo cual un tercio de latinoamericanos, y América Latina no tuvo ningún miembro entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A Brasil le dan la posibilidad de hablar primero en la Asamblea General de Naciones Unidas, como una suerte a cambio, como una suerte de compensación. Pero hoy día, mantener 15 miembros en el Consejo de Seguridad con 5 que son permanentes y cada uno de ellos con derecho a veto, indudablemente que es algo anómalo, porque no es lo mismo 51 que 193. Entonces, ahí hay un problema de representatividad y además hay un problema de facultades que después de 70 años, obviamente que son
difíciles de comprender. Es como si en Chile tuviéramos todavía senadores designados. Difícil de comprender, digamos, después de tantos años de haber recuperado la democracia, tener instituciones un poquito anómalas que obviamente colisionan con la eficiencia de las instituciones, y esa es una realidad. Alfonso, ¿tú compartes esta visión con respecto al organismo internacional? O sea, sin duda que efectivamente el Consejo de Seguridad está completamente paralizado, o sea, no ha tomado ninguna decisión relevante en muchos años. Y lo que era antiguamente el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, Utan, viajaban a los conflictos y los resolvían, los escuchaban. Hoy día se perdió eso, ya no existe. O sea, yo creo que el secretario general, con el mayor cariño que lo pueda tener, digamos, yo creo que hoy día no lo escucha nadie al pobre, digamos. Y efectivamente yo creo que hay una cosa que sea de perogrullo, yo creo que es una realidad. El orden internacional que existe hoy está en crisis y va a cambiar. Y va a haber un nuevo orden internacional. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Lamentablemente no se visualiza algo. ¿Pueden ser los organismos regionales superar? Sí, podría ser, lo creo, en Europa, probablemente, obviamente, la Unión Europea, tal vez algunos organismos, incluso diría que CARICOM tiene más cohesión de lo que puede tener los organismos latinoamericanos de Sudamérica. Pero el problema nuestro es que yo creo que yo soy escéptico de que en nuestra región, hablando de Sudamérica propiamente tal, tengamos un organismo y un mecanismo de integración o de diálogo eficiente, porque hemos sido incapaces de hacerlo en, no sé, todos los años que hemos intentado, UNASUR, Mercosur, lo que usted quiera, la LADI hoy día es un timbre, digamos, no tiene ninguna función, y eso creo que conspira a la posibilidad que nos pongamos de acuerdo en algo, en un consenso mínimo, porque creo que en realidad hay problemas ideológicos que se enfrentan con los cambios y la fragmentación política que hay en el continente. Y mientras eso no se resuelva, y no se ha resuelto en décadas, la verdad es que lamentablemente yo soy escéptico de que esto ocurra en la región. Y José Miguel, hablamos de la hegemonía de Estados Unidos. Entonces le pregunta un poco si podrá Estados Unidos seguir sosteniendo este liderazgo internacional a partir de estas medidas lo más proteccionistas y salirse de estos organismos que ha tomado el presidente Trump. No, yo creo que eso es muy difícil, porque mira, se habla mucho de la hegemonía norteamericana de la posguerra, pero la verdad es que si uno mira, claro, mira, porque tenía las armas, yo tenía la bomba atómica, después la tuvo la Unión Soviética, pero en fin, había ganado la guerra, el país que salió lejos, mejor de la guerra, pero además tenía una gran legitimidad desde el punto de vista político. O sea, para todo el mundo occidental y gran parte del resto era el país que había vencido en la guerra, no solamente, sino que había derrotado al nazismo y enfrentado al comunismo. Por lo tanto, tenía en muchos de nuestros gobiernos una gran legitimidad. Yo recuerdo alguna vez que a un político chileno, creo que fue don Bernardo Leyton, cuando le preguntaron qué le parecía la elección que había en Estados Unidos, creo que era Kennedy, no me equivoco, y dijo, bueno, lo ha elegido el gran pueblo norteamericano, así que tenemos que confiar en él. Y todo el mundo pensaba un poco eso, en realidad había el otro fenómeno, la Unión Soviética y el campo socialista, si se quiere, pero no cabe duda que la legitimidad de Estados Unidos para arreglar un sistema era grande, ¿no? Hoy día eso se ha perdido mucho. Yo nunca he sido de los que creen en la decadencia de Estados Unidos así de manera hacia ojo, pero ciertamente como poder mundial ha perdido bastante y además después de ganar la Guerra Fría, porque Estados Unidos ganó la Guerra Fría, la Unión Soviética perdió la Guerra Fría, eso es claro. Pero después resulta que hay otras potencias que de alguna manera amenazan su hegemonía, y si uno lee la mayor parte amenazan su primacía. Y si uno lee las cosas que hoy día se escriben en Estados Unidos mismo sobre la guerra, bueno, hay algunos libros o sobre la situación del mundo, hay un famoso artículo que habla de la idea que cuando una potencia va subiendo, China, y la otra va bajando, inevitablemente se van a enfrentar entre ellas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que Estados Unidos Estados Unidos es hoy día la primera potencia mundial, o sea, estamos hablando de la cuarta parte del Producto Geográfico Bruto del mundo, no deja de ser una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Sobre todo por el per cápita que eso significa en un país que no es el más grande, lejos no es el más grande en términos de población. Pero la forma en que se está empleando ese poder ciertamente no da para reglamentar un sistema mundial.
¿Comparte esta visión con respecto a las políticas del presidente Trump? Es que ese es el punto central. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Con qué estilo se ejerce el poder? Y esto tiene efectos internos y externos. Y yo creo que Estados Unidos en este momento está pasando por un problema de ejercicio del liderazgo, ejercicio del poder muy complejo. Y que está repercutiendo en lo interno y que está repercutiendo, por cierto, en lo externo. El punto es que, habiendo obtenido ese poder democráticamente en elecciones, luego el ejercicio del poder tiene que ser no avasallador. Porque si es un ejercicio avasallador del poder, envalentonado, al final genera la incertidumbre que estamos observando. Y esas incertidumbres van necesariamente, desde mi punto de vista, a rebotar también en el plano interno del Estado. Porque las variables en democracia son muy claras, ¿no? Trump, lo conversamos en alguna oportunidad, creo, Pablo, Sí. Trump obtuvo el poder que tiene hoy día, mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en el Senado, ganó en el voto ciudadano y también el voto de los electores, pero habiendo obtenido solo 300.000 votos más solamente de los que había obtenido 4 años antes cuando perdió con Biden. Lo que pasa es que en Estados Unidos hubo 10 millones de personas menos votando que las que hayan votado hace 4 años atrás. Entonces, internamente el tema del equilibrio de poder es bien complejo. Entonces yo estoy mirando en las elecciones de medio término qué es lo que puede suceder con la génesis de ese poder en Estados Unidos. Y yo creo que tiene que ver mucho con la evaluación que se va a hacer precisamente de cómo Trump y su equipo está ejerciendo el poder. ¿Qué incertidumbre está generando en el mundo? Y cómo esas incertidumbres que se generan en el mundo rebotan internamente en el país. Perfecto. Entre otras cosas en el proceso económico de Estados Unidos. Y Alfonso, tu mirada de cómo está ejerciendo Trump y si va a poder justamente de esta forma mantenerse liderazgo o no. Mira, yo creo que hay algunos elementos en la política de Trump que yo comparto lo que se ha dicho acá, pero de alguna manera hay que entender de que Trump no llegó a sentarse a la Casa Blanca después de 4 años que estuvo prácticamente fuera de la Casa Blanca en el exilio, por así decirlo, sin una idea de gobierno. Yo creo que él tiene un proyecto asesorado por un grupo de personas, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, es otra historia. En general yo no estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo, obviamente, pero que creo que hay algunos elementos que considerar. Aquí hay elementos del ámbito internacional, en lo económico y lo político, y hay elementos del ámbito interno, en lo económico y en lo valórico, en lo político. ¿Qué quiero decir con eso? En el ámbito internacional hay que tener presente que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Lejos, 36 trillones de dólares de deuda tiene Estados Unidos. El endeudamiento per cápita de Estados Unidos es brutal. China, por su parte, es el país que tiene las mayores reservas forex del mundo, 3 trillones de dólares. Y un poder desafiante a Estados Unidos. Y eso creo que es un elemento que Trump considera y su grupo de asesores considera de que el verdadero adversario, y lo dice el Pentágono, no lo digo yo, en el libro 2024, el Pentágono identifica como el principal adversario de Estados Unidos a China. En consecuencia, gran parte de lo que hace Estados Unidos hoy está dirigido a enfrentar al poder emergente que mencionábamos recién, que es la trampa de Tucídides, que decía el senador, ¿no es cierto?, de que siempre el poder dominante va a tener un poder emergente que lo va a desafiar. Y eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista económico, evidentemente internacional, Estados Unidos está imponiendo aranceles porque genuinamente cree Trump que puede tener que recabar mayor financiamiento para su presupuesto y evitar que ese endeudamiento siga subiendo. Ahora, todo el resto es disruptivo y evidentemente afecta al parámetro. Y en lo interno, él tiene efectivamente un grupo que lo sigue, que desafía lo que hoy día se ha dado a llamar por un sector de Estados Unidos una cultura woke que ha exacerbado los principios y los valores de Estados Unidos. ¿La economía definió la elección? Sí, pero también lo definió este tema valórico. Y ahí tenemos una situación
de que haya un extremo y que probablemente, como dice Edgardo, las consecuencias que va a tener esto es que probablemente en las elecciones de medio término la situación del Congreso va a estar desafiada y en una de las dos cámaras probablemente pueda perder la mayoría. Miguel, ahora, No está cerrado el expediente. Ahora quiero ir a este escenario que hemos conversado, incierto, Estados Unidos y las decisiones. ¿Qué consecuencias ves tú para América Latina y en especial para Chile en esta nueva configuración? Bueno, mira, Chile tiene, por cierto, hay una cosa importante decir de Chile para empezar. Para empezar, esta historia, el primero que fue el presidente Allende, pero después el presidente Elwin y otros fueron a Naciones Unidas y dijeron, vengo de Chile, un pequeño país, dijo. Bueno, de los países del mundo, de los 193 que hablábamos, Chile está en el primer tercio por territorio, por habitantes y por tamaño de la economía. Entonces, este no es un país, este es un país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay otros tan grandes. O sea, perdón, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, la verdad es que el tamaño, China y la India van a pasar el 1.500 millones de habitantes. Entonces, hay algunas potencias muy grandes, pero en el segundo nivel Chile está necesariamente. Y en el mundo de hoy, más allá de las crisis que existen y todo lo demás, es difícil que un país como el nuestro pueda permanecer al margen del sistema internacional, como lo han intentado algunos, ¿no? Fíjate que mal el PGB de Chile, un 70% del PGB de Chile está vinculado con su comercio exterior, con su relación con el exterior. Entonces tenemos una situación bastante dramática, porque tenemos que estar. No podemos dejar de estar, pero naturalmente tenemos que reunirnos, juntarnos con otros para pesar. Porque en América Latina, bueno, salvo podría decir uno Brasil, no hay países que puedan hacerlo solo en el escenario mundial. Entonces, hoy día estamos en una situación difícil por esa razón, compleja. Tenemos una política exterior de principios, estamos todos muy de acuerdo en los principios básicos de nuestra política exterior. En esa cuestión no nos hemos perdido nunca, no se perdió el presidente Alessandri, no se perdió el presidente Lago, no se perdió el presidente Elwin, etcétera. Todos, de alguna manera, en un momento de crisis difícil, fuimos a lo mismo. Pero al mismo tiempo tenemos la situación de que el resto del mundo está particularmente desordenado y nuestra región más desordenada aún, pues, más desordenada aún. Entonces yo creo que este es un momento en el cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo con cuidar los consensos internos, ¿eh? Una cosa es que estamos claros que el gobierno de Chile es dirigido por el presidente de la República, que es el dueño de la política exterior, etcétera. Pero siempre hay que estar atentos a ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a hacer en el plano internacional, porque los riesgos son muy grandes hoy día de algún tipo de división o algún problema. Ricardo, es justamente la mirada América Latina, Chile en este nuevo contexto. Mira, las dos cosas convergen. Un desorden internacional, el debilitamiento de las reglas y principios de las que hablamos, a Chile le repercuten fuertemente. Porque un país como Chile esencialmente tiene su aproximación internacional sobre la base de certezas y de reglas y principios permanentes, que si se ven debilitados, indudablemente que eso repercute en nuestro posicionamiento y en nuestro desarrollo. Chile tiene una red de tratados de libre comercio importantísimo, por lo tanto, entre otros con Estados Unidos. Por lo tanto, el respeto a esas reglas y a esos acuerdos es clave. Eso ha permitido, sí, un elemento de resguardo dentro de este contexto importante, que Chile tiene diversificado su comercio. Esa red de tratado de libre comercio, complementación económica, de alcance parcial, tiene la posibilidad de que, bien jugado, pueda ser un elemento de resguardo, pero la crisis igual nos repercute cuando esas reglas del juego son debilitadas. Pero por otro lado, también ser rigurosos en el hecho de que la política exterior tiene que ser una política de Estado. Y la política de Estado se construye sobre la base de principios permanentes. Y entre ellos está el respeto al derecho internacional, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, está, sin lugar a duda, el reforzamiento del multilateralismo y las organizaciones internacionales. Y en eso ha habido un continuo. Nosotros hemos tenido cambios de gobierno acá. Alfonso fue subsecretario de un gobierno distinto al cual yo fui subsecretario.
Hay una anécdota. Él me entregó a mí la subsecretaría y después yo se la entregué de vuelta. ¿Ah? Y uno observa lo que ha sido la continuidad de la política exterior, incluso para defender nuestros intereses territoriales. Aquí tenemos un agente en una de las causas que sirvió en gobiernos distintos a los cuales él fue subsecretario, y tenemos otro agente. Y los equipos se mantuvieron. Yo creo que ahí está una de las grandes fortalezas que nosotros podemos tener para presentarnos al exterior. Y como nos aproximamos a elecciones presidenciales luego, yo creo que este tema hay que tenerlo presente, porque yo creo que la política exterior de Chile, como nunca antes, va a estar presente en los debates presidenciales y parlamentarios próximos. Yo creo que hay que tener claro este panorama. ¿Ah? Alfonso, tu mirada para poder seguir. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por favor. A raíz de que él me ayudó a mí a conseguir 10 de los votos del Caribe para ser secretario general de la OEA. Que fue realmente fundamental. Como gran colaboración de él en la campaña. Y debo decir del presidente Lagos, que se comprometió fuertemente. Pero nos queda poco tiempo, así que Alfonso, con respecto a la mirada de Chile. No, con respecto a la mirada de Chile, yo no puedo estar más de acuerdo que, por parafrasear algo que se decía mucho hace los años, en la década de los 70, 60, Chile unido jamás será vencido. No era exactamente esa la frase, pero efectivamente es necesario tener una política de Estado en esta materia sobre la base de los principios. Ojalá poder trabajar en ciertos organismos internacionales, en la defensa, por ejemplo, en la materia de comercio, en la OMC, pero también creo que hay que tener cierta prudencia. Yo quedé muy sorprendido de la carta que recibió o que le envió el presidente Trump al presidente Lula pidiéndole que terminara con el juicio de Bolsonaro. Eso me revela a mí de que hay que tener mucho cuidado. En consecuencia hay que tener mucha prudencia en lo que se dice y lo que se hace. Y en segundo lugar, yo creo que uno tiene que buscar sinergia, y voy a tomar el caso específico del cobre. Efectivamente, para Chile el cobre de Estados Unidos representa alrededor del 11% de su venta, y en cambio para Estados Unidos el monto que representa el porcentaje que recibe de Chile es muy alto. En consecuencia, aquí hay una negociación que tiene posibilidades de rendir frutos si se lleva bien, enfocada, y creo que hay que trabajar con otros países. Los principales exportadores de cobre hacia Estados Unidos son Chile y Canadá, conjuntamente conforman más del 60% de las importaciones norteamericanas. Perú también, ¿no? Perú, pero una parte bastante pequeña. México más que Perú, fíjate. Sí, México más que Perú es bajito, como creo que es como el 10%, el 7%, una cosa así. Pero Canadá y Chile son los más relevantes. En consecuencia, creo que, así como en el caso del cobre, habría que trabajar en esta materia. También en respecto de los otros temas que afectan a Chile, hay que buscar algo que le gustaba repetir mucho a un ex canciller nuestro que decía que le gustaban los países like-minded. Bueno, yo creo que aquí hay países like-minded con los que hay que trabajar. La última pregunta antes de pasar a la pausa es que han surgido otros organismos internacionales y en este caso, entre ellos el BRICS. Entonces la pregunta es, ¿Chile tuvo bien o no en ir como observador al BRICS, y si habría habido, ustedes piensan, alguna vinculación entre este arancel que amenazaría al cobre chileno o no por que el presidente Boric haya ido como observador? No, mira, el presidente Trump se encargó él de mentir esto el otro día cuando anunció lo del cobre. Él dijo que había encargado por ahí por marzo un importante, un robusto informe sobre la situación de los metales estratégicos y la posibilidad de desarrollar respecto a ello alguna política, y de eso sacó la conclusión de que era necesario proteger sobre todo la industria del cobre, el aluminio, la farmacéutica y otro montón más, ¿no? Así que eso no tuvo nada que ver con los BRICS, eso fue mucho tiempo. Es bueno aclararlo porque la gente respecto de los BRICS, yo siempre he distinguido además organismos internacionales de grupos internacionales. O sea, yo fui secretario general de la OEA y siempre decía lo mismo. Mire, la OEA es el único organismo hemisférico, el único organismo internacional hemisférico. Porque los otros son grupos, la CELAC, etcétera, son grupos que se juntan de vez en cuando, dejan de coordinador del grupo al que organizó la reunión y se vuelven a juntar 6 meses o un año después. Yo creo que el BRICS no es hoy día
Además, el BRICS tiene una cuestión particular porque el BRICS, como bien se sabe, tiene su nombre de 5 países, ¿no? Sí, así es. Lo voy a repetir, pero cada uno Sí. corresponde a un país. El último fue Sudáfrica, porque eso Sí. le agregaron, Brasil, por eso le Rusia, agregaron la S India. al final, Sí. de BRIC pasó Así. de BRICS. Sí. Y eso es lo que yo creo que va a seguir siendo. Yo espero, además es lo que yo espero que siga siendo, y por lo tanto, asistir o no asistir, este fue un debate puramente chileno, hasta el punto de vista que el mismo presidente Trump nuevamente se refirió al BRICS solamente para decir, cuidado con alinearse ustedes con alguna política que me dicte el BRICS, porque ahí me voy a pelear con ustedes. Y eso está muy lejos de lo que Chile espera hacer, yo espero, en materia económica en los próximos años. Así que Ricardo, no ¿tu creo que mirada no tengo al que tema? crear ninguna relación importante eso. Sí, yo creo que hay que, y eso quedó de manifiesto, ¿ah? Ya. Separar el hecho de participar en una reunión a la cual fue invitado por el presidente anfitrión del evento, que fue el presidente Lula, y se dejó muy claro que se participaba en esa reunión. Es distinto ingresar como miembro del BRICS, y ahí se abriría una discusión de otra naturaleza, de tal manera de que participar en una reunión cuando se ha invitado para ir a escuchar, para entregar alguna opinión, a mí me parece que siempre hay que estar disponible. Además, creo que el presidente Boric marcó algunos puntos que no dejan de ser significativos. Haberse referido a la invasión rusa en Ucrania, en los términos que lo hizo, creo que fue importante, porque Rusia es uno de los miembros fundadores de los BRICS. El haber tenido reuniones bilaterales con el presidente de Sudáfrica, con el presidente, con el Primer ministro de la India, ¿no? el primer ministro de Vietnam, y también con Modi, con el de la India. Son oportunidades que no se dan en un contexto sino de esta multilateralidad, por lo tanto... Y Putin y Xi Jinping no le dieron la oportunidad porque no fueron. No fueron, y Putin no fue, y aquí hay que tener en vista de que hay instituciones internacionales cuyas resoluciones tienen importancia. O sea, que Putin esté en este momento encargado por la Corte Penal Internacional no dejó de ser un hecho importante para no poder viajar a un país como Brasil, que es miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Así que es un hecho no menor a tener presente en todo este cuadro donde muchas veces se discute la superficialidad y no elementos que van un poquito más al fondo. Y el tema del cobre y el arancel de 50% ya José Miguel lo aclaró bastante bien, así que está claro que esto no es una norma y una medida general y no dirigida a un país determinado. Sí. Solamente tu mirada al BRICS, porque ya tocaste el tema de los aranceles Sí, y no. Chile, sí. Y lo del cobre, para reforzar lo que decía José Miguel, efectivamente hay una investigación sobre el artículo 232 que se inició en marzo y el informe se entregó hace una semana y media atrás, y sobre esa base de ese informe está haciendo el anuncio el presidente Trump. Y respecto del BRICS, bueno, yo en realidad tengo una mirada un poco crítica de lo que hoy día es el BRICS. El BRICS partió como un grupo de 5 países que efectivamente tenían una agenda que tenía que ver con incluso con el uso de la moneda, el renminbi como moneda de cambio, generaron una suerte de banco, y tenía un sentido, digamos, de ese tipo. Hoy día con una suerte de nuevas membresías que son como contradictorias, donde está Irán, Arabia Saudita, es una cosa muy rara. ¿Ah? Ahora, que el presidente haya ido, no, me parece que uno cuando va y observa, mira y tiene una opinión, está bien, está en su derecho, y me parece interesante las reuniones que pueda sostener ahí, pero también concuerdo que una participación como miembro del BRICS creo que sería un poco complejo. Pero estamos a puerta de la elección presidencial. ¿Tú crees que van a haber consenso entre los distintos candidatos con respecto a la política exterior o tenemos miradas muy distintas? Mira, francamente yo espero que sí, porque no quiero que volvamos a vivir lo que vivimos digamos por la mayoría que existía durante el gobierno del presidente Piñera, y luego en un comienzo por la acción de algunos grupos que realmente están convencidos de que nosotros estamos en una línea equivocada en materia de política exterior. Yo creo que la política exterior de Chile en los últimos 30 años es una de las joyas que hemos tenido, y menos mal que la gente no se dio cuenta de los problemas que estaban produciéndose cuando nos negábamos a votar a favor del tratado con el Asia-Pacífico, o cuando no pudimos organizar la PEC y no pudimos organizar el grupo el grupo de la cosa medioambiental.
Sí. Porque eso fueron La cosas COP25. estrictamente... La COP25. La No me tengo que COP25, porque esas ahora. fueron cosas que fueron estrictamente errores de decir, rupturas de consensos de política exterior que nunca debieron romperse. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogos Distintos, conversando sobre este nuevo escenario internacional y cómo esto puede afectar a Chile o no. Tenemos nuestra última parte con un minuto por reloj digital para que cada uno de nuestros invitados nos pueda dar su mirada final. Alfonso, tu minuto. Mira, Chile tiene una posibilidad hoy día de trabajar unidos respecto de un mundo que está en cambio, en crisis, con una transición hacia un nuevo orden internacional, pero también tenemos desafíos concretos que enfrentar, como son los aranceles, como son el arancel al cobre, como son otras presiones, porque está todo sobre la mesa en la negociación con Estados Unidos, entre otras cosas el screening y otras materias de esta naturaleza. En consecuencia, tenemos que ser prudentes, tenemos que trabajar mucho, pero también tener una coordinación de todos los sectores políticos para poder tener una visión conjunta y una posición que sea consecuente con los valores de Chile, pero también con cierto pragmatismo. Edgardo Rivero, tu posición, tu mirada final. La política exterior del país tiene necesariamente que servir a los intereses del país. Y para servir a los intereses del país tiene que haber unidad interna. Y esa unidad interna tiene que construirse sobre la base de principios permanentes, compartidos. Y esos principios permanentes compartidos deben impulsar esa política exterior, generar asociaciones que permitan ser eficientes en un mundo convulso como el que tenemos y hemos podido observar en nuestra conversación. Y yo creo que estando ya en un proceso electoral en marcha, tener presentes estos principios permanentes y compromiso con esos principios permanentes por las distintas alternativas es el desafío que existe. Senador. Bueno, yo solamente terminaría diciendo que todas las de un sistema en crisis, una dificultad del sistema internacional, y es interesante saber cuándo comenzó. Yo pienso que realmente la situación actual del sistema internacional comenzó cuando las Torres Gemelas, cuando cayeron los aviones de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Creo que ese fue un momento crucial en el cual primero hubo posibilidad, primero fue una remesón mundial que dio de alguna manera una oportunidad de discutir seriamente sobre el sistema y reconstruirlo. Y en cambio cada uno disparó por su lado. Y eso yo creo que es lo que nos ha terminado por crear esta dificultad de que para los países del mundo cada uno miran por su propio interés, lo cual está bien, pero al mismo tiempo no están dispuestos a hacer las concesiones para que la situación global se retome un curso positivo que no está teniendo hoy día. Bueno, la verdad es que yo quiero agradecerle a cada uno por la participación, por todo lo que hemos podido compartir y invitar a cada uno de ustedes a seguir nuestro programa también por YouTube, en Agricultura TV y por nuestras redes sociales @Con Diálogos Distintos y también por Spotify y Apple Podcast, entre otras plataformas. Como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogos es Distinto.